Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán por C7 Noticias a las 11 de la noche. Y muy buenos días a quienes nos escucharán el día de mañana a las 6 de la mañana por C7 Radio. Hoy es jueves de gobernanza aquí en La Báscula, el peso de las ideas, y nos acompaña Pablo Arredondo como todos los jueves. Pablo, ¿cómo estás? Sergio, muy bien, muchas gracias. Sí, Pablo, recuerden que es el director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara y siempre nos trae temas pues bastante candentes para analizar y sobre todo que inciden en el diario acontecer. Hoy vamos a hablar de 4 temas, creo yo, muy interesantes, algunos de coyuntura y unos que están marcando en mucho, uno que marca en mucho el resto de las cosas que pasan en el país, que es el estatus que tenemos en libertad de expresión. Entonces, dedicaremos los primeros 2 bloques a hablar del estudio que hace cada año, el reporte que hace cada año la organización Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de expresión en el mundo y el caso mexicano en concreto. Después hablaremos de la lista de Forbes, la lista de los mexicanos ricos que publicó Forbes otra vez y que, bueno, como lo hace cada año, ver cuáles son las novedades y cómo ha cambiado la misma y sobre todo de dónde se origina tanta riqueza en un país con 60 millones de personas en pobreza extrema, ¿no? O abajo de cualquier nivel de marginación, de índice de marginación. Y finalmente hablaremos de la posible, casi segura, no sé qué vaya a pasar, pero todo parece indicar que uno de los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será Eduardo Medina Mora, quien es el embajador de México ante los Estados Unidos ahora, ex embajador de México ante el Reino Unido, y que bueno, veremos un poco más de su trayectoria y veamos cómo esto nos llega a impactar y cómo es que llega un personaje como Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arrancamos, Pablo, el primer bloque es corto. ¿Por qué no nos platicas un poquito de este estudio, de cómo viene, cómo llega y cómo lo hacen los Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Bueno, tú conoces bien a la organización, de hecho es una organización de origen francés, ¿no? Uh-huh. O sea, con base o radicada en Francia, que al igual que otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras, uh-huh, son organizaciones de carácter civil, pero que tienen una incidencia, digamos, en la vida pública de manera internacional. Por eso es Sin Fronteras, ¿no? Es decir, aquí estamos todos los reporteros y no estamos segmentados por las fronteras, no estamos divididos y nos interesa el bienestar, digamos, del gremio de la libertad de expresión y de la acción, ¿no? Es decir, la acción es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, cada año Reporteros Sin Fronteras genera este reporte donde trata de ponderar cuál es la situación de cada uno de los países que conforman, digamos, que son evaluados específicamente por ellos, que son arriba de 100 y tantos países, 180 países. 180 países. Entonces trata de sopesar cuál es la situación de la libertad de prensa en cada uno de estos países. Para eso, bueno, sigue una metodología relativamente sofisticada, tiene un cuestionario de más de 80 preguntas que va aplicando, digamos, a los informadores, uh-huh, precisamente a los periodistas de cada uno de los países, para ir evaluando qué tanto los periodistas están teniendo dificultades para ejercer la profesión, qué tanto son amenazados, uh-huh, qué tanta libertad y pluralidad existe en el entorno mediático de cada uno de los países, ¿no? Uh-huh. Es decir, qué tantas voces múltiples se escuchan en los medios de comunicación y también, ¿no?, desgraciadamente, qué tan riesgosa suele ser la profesión del periodismo, ¿no? Tú sabes bien que en México antes, en plan de broma, se decía que el periodismo era una situación de riesgo, pero para el hígado. Para el hígado nada más. Sí. Pero ahora, desgraciadamente, está comprobado y constatado que no solamente en México, sino en muchos países del mundo, ser periodista
es ejercer una profesión de alto riesgo. De alto riesgo. De veras, de alto riesgo por donde dos. la vida Claro. está de por medio, ¿no? Y el caso mexicano es de los, ya lo veremos posteriormente, estamos dentro de los peores calificados en el mundo, porque sobre todo confluyen dos de los mayores peligros que tiene un periodista. Uno es el crimen organizado y otro la censura gubernamental. Y en México no solo se dan los dos separados, sino que a veces están juntos. Sí, ¿no? lo que se llama la colisión Sí. de intereses, digamos, para reprimir, para suprimir la posibilidad de que los informadores, los periodistas, digan lo que tienen que decir, investiguen lo que tienen que investigar y den a conocer públicamente la situación que guardan algunas cuestiones muy delicadas, ¿no? Uh-huh. Muy delicadas. Y en ese sentido, el periodista en México se ha convertido en un actor muy incómodo para ciertos grupos de poder, de los del poder fáctico, llamémosle así, y los del poder establecido. Entonces, ese sujeto incómodo, si no digamos, termina cediendo a las tentaciones que el mismo poder le plantea o a las amenazas, corre serios riesgos en su integridad personal, en su patrimonio Y familiar. y familiar, ¿no? Sí, sí, se convierte en un asunto donde el miedo lleva a los periodistas, a los reporteros en ciertas zonas del país, también hay que aclararlo. Sí. O sea, hay zonas del país donde este tema que estamos tratando no se podría tratar, o lo estaríamos tratando con miedo. Con mucho Sí, cuidado. Con mucho cuidado, y muy posiblemente hubiéramos tenido una gran discusión tú y yo de si lo tratábamos, ¿no? Claro. Cuál será el tinte, el matiz, etcétera, ¿no? Claro. Y hablo de zonas como Reynosa, hablo de zonas como Guerrero, como Tamaulipas, o sea, realmente hay zonas donde los periódicos pasan las noches anteriores por el filtro de la delincuencia organizada y donde hay un asunto de autocensura. Sí, Autocensura, lleva el periodista a autorreprimirse en lo que quiere explicar para no afectar ningún tipo de interés. Y no es solamente el periodista en lo personal, son algunas instituciones que se dedican a eso, ¿no? Al periodismo y a la información y a la comunicación. Son periódicos que han sido amenazados, periódicos a los que se les ha violentado, televisoras que han bombardeado, en fin, o balaceado, o periódicos, en fin. En ese sentido, vivimos quizá uno de los momentos más críticos, como en muchas otras cosas, más críticos para el periodismo mexicano, para el periodismo, para la libertad de expresión en México y para el libre ejercicio de un derecho, porque estamos hablando de que lo que está de fondo es el respeto o no a un derecho, el derecho a informar y el derecho a estar informados. Claro. Y eso es lo que está verdaderamente en juego. Sí, y es paradójico que en el momento en el que supuestamente se vive la mayor de las libertades de expresión por la existencia de las redes sociales, también mayor libertad de expresión ciudadana, sea también el momento en el que, por lo menos en México, existe en muchas zonas del país, no en todas, insisto, mayor temor a poder tener algún tipo de agresión o de daño en tu persona o en tu patrimonio por ejercer tu libertad de expresión. Hoy le es más fácil a un ciudadano sacarle una foto a un comando narcotraficante que está circulando por una calle y mandarla y subirla a la red. Corre menos riesgo ese ciudadano que el periodista que hace una nota al día siguiente y que la firma y que saca la foto, etcétera. El periodista, ¿no?, es identificado claramente, el periodista está ejerciendo una profesión que es sistemática, es permanente. El periodista es alguien que no es un informador casual, es un informador acucioso, es un informador agudo, es un informador preparado para eso, en el mejor de los casos. Sí. También sabemos que hay de periodistas a periodistas, excesos, ¿no? Hay periodistas que nunca tocarían ciertos temas por otras razones, digamos, ¿no? Por complicidades con los mismos poderes. Pero el periodista que honra, digamos, su profesión labor y su labor, pues es ese periodista, ¿no? Sí. Es siempre un sujeto incómodo. Y los que tienen esos acuerdos son los menos, también hay que decirlo, son en ciertos estados son muy pocos realmente los que acuerdan con el crimen organizado, con el ser casi sus voceros o cuidarlos.
pero terminan afectando absolutamente a todo el gremio, ¿no? De acuerdo contigo. Entonces, vámonos a una pausa, doctor, y regresamos a seguir hablando de este informe de Reporteros Sin Fronteras, yo voy a decir Sans Frontières, Reporteros Sin Fronteras 2015, que nos habla de la libertad de expresión y sobre todo, viéndolo a nivel mundial, el gran retroceso que ha tenido a nivel mundial la libertad de expresión. Regresamos en un minuto a La Báscula, sin lugar a dudas, el mejor programa de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. Set the record straight. Time does La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, estamos escuchando hoy a Quiet Riot, recomendación de Sol Pérez Ballín, como todos los... No, ella no recomienda, es de mi edad nada más la música. Pero bueno, estamos hablando, doctor, de la libertad de expresión, este reporte de Reporteros Sin Fronteras 2015. Hay un mapa en este reporte, si quieren consúltenlo, es www.gobernanza.udg.mx. Si quieren consúltenlo para que vean un mapa y una serie de detalles, pero por ejemplo, entre México y países como los países centroafricanos o Libia, Mauritania, Egipto, el norte de África, Rusia, etcétera, no hay ninguna diferencia en libertad de expresión. O sea, todos estamos en el hoyo. Nos gana China por tantitito, no crean que por mucho. Sí, claro. De hecho, el reporte hace una clasificación de 5 categorías, ¿no? Aquellos países donde las cosas funcionan muy bien, digamos, bastante bien. Bueno, te puedes muy imaginar. Bien es como el mínimo, es como la transparencia, ¿no? No es que funcionen excelentes, como deberían de funcionar. Como deberían de funcionar, sí, pero ahí te encuentras a los países nórdicos, sí. Te encuentras a la misma Canadá, sí, y a varios países europeos, ¿no? Luego encuentras a otros países en donde las cosas funcionan satisfactoriamente sin que sean excelentes, ¿no? Y ahí tienes espacios como los Estados Unidos, como Australia, ¿sí? Como España, como Francia, como Inglaterra. Luego ya entras a una zona de turbulencia, llamémosle así, donde la situación de la libertad de prensa está en una situación mucho más crítica, vamos a ponerlo así, ¿no? Más crítica. Y encuentras algunos países de África, en efecto, Siria, Libia, o sea... No, Siria y Libia ya son otras palabras mayores. Palabras mayores, esas están en la siguiente negro. categoría, ¿sí? ¿No? La categoría donde las cosas funcionan con ciertos problemas están lugares como Brasil. Sí, los naranjas, ¿no? Perdón. ¿Sí? Mongolia, no sé, algunos países de África, ¿sí? Que se ubican ahí. Luego ya entramos a esa zona que podríamos llamar la zona roja, la zona de foco rojo, donde desgraciadamente nos encontramos nosotros. Deja de mostrar a la cámara, vamos a hacer un poquito de producción, Vic, a ver si alcanzamos a ver. Sí, se alcanza a ver, México está en rojo, pero vean la cantidad de países en el mundo que están en rojo y podrán ver también claramente, para toda la gente que nos escucha en radio, tenemos a los, no solo es México, Colombia, son los países del centro de África, del sur, del norte de África, es decir, África trae un problemón, pero igual que el de México, en temas de libertad de expresión. Y luego entramos a la peor zona de todas, que es la zona en negro, digamos, ¿no? Esas sí son como los agujeros negros de la libertad de expresión, la libertad de prensa, donde te encuentras a lugares como, sobre todo los países autoritarios declaradamente, ¿no? Como puede ser China, como puede ser Irán, Irak, o lugares en donde el conflicto es tal que la ingobernabilidad genera estas situaciones, como puede ser
Siria, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, tienes, digamos, estas 5 categorías. No es consuelo, no estamos en la peor, pero por otro lado, sí estamos en una de las peores situaciones, ¿no? Sí. Estamos en la zona roja, vamos a ponerlo así, ¿no? En la zona turbulenta de la libertad de prensa en el mundo. Y como bien dice el reporte, el grave problema es que se percibe a lo largo de todo el mundo, no nada más en nuestros países, a lo largo de todo el mundo, un retroceso en las condiciones para el ejercicio de la prensa libre, en todo el mundo. Y cuando dicen en todo el mundo, es en todo el mundo. Por ejemplo, en la Unión Europea están teniendo problemas que antes no tenían, no se percibían. Pues lo vimos con Charlie Hebdo, ¿no? O sea, ahí hay violencia abierta contra un grupo de periodistas. La ¿no? peor, ¿no? Es un acto terrorista directamente dirigido. Y no lo midió. Este estudio todavía no sucedía. Porque lo que está midiendo este estudio es un año anterior. Claro. Aparece en 2015, pero en realidad está midiendo 2014, digamos, hasta cierto momento, ¿no? del año. Entonces, bueno, seguramente el próximo año se observarán esas condiciones. Como quiera que sea, el hecho es que la libertad de prensa, la libertad de expresión está siendo afectada en todo el mundo. Hay un retroceso. En lugar de que avancen las calificaciones de acuerdo a los índices que maneja Reporteros Sin Fronteras, en lugar de avanzar, lo que está sucediendo es que nuestros índices de todos los países en el mundo van cada día empeorando. Cada día hay más dificultades para ejercer el periodismo, y hay que tomar en consideración una cosa, Sergio, no es nada más la represión contra el periodista, son también los entornos. Las condiciones que se generan para la libertad de expresión. Que, mira, Reporteros Sin Fronteras claramente nos dice, en México hay un problema en cierto sector de la comunicación. En la televisión hay un verdadero problema porque ahí no existe el pluralismo. Y eso es una traba para el ejercicio de la libertad de expresión. Claro. En otros lugares, el problema puede ser leyes que no faciliten la transparencia informativa. Claro. Entonces, cualquier carencia de leyes o leyes contra la propia transparencia también está afectando la libertad de prensa y de expresión. El bloqueo de internet, todas estas cuestiones que son digamos colaterales o son sustanciales también al ejercicio de una profesión como el periodismo. Claro, el caso extremo es el periodista que es amenazado, el periodista que es de alguna manera secuestrado o coaccionado por su propio medio, que al entrar lo mandan a cubrir información que no tenga que ver con algo que le pueda generar problemas al medio, ¿no? Claro, pero esos son los casos extremos, pero también hay casos que no son extremos, ¿no? Y que sin embargo cuentan y pesan. Insisto, un marco normativo que no facilite la transparencia se convierte en un factor clave para la libertad, digamos, para inhibir la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tendríamos que cuidar y proteger mucho nuestras leyes de transparencia, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí a lo mejor un día habría que dedicarle más tiempo, pero una de las grandes luchas a las que tendremos que avanzar es a tener una ley general de medios que regule el presupuesto gubernamental, que es uno de los grandes mecanismos que condiciona la libertad de prensa, pero y que también permita darle garantías a los ciudadanos, a los reporteros. Y ahora estamos frente a una coyuntura muy complicada, que es realmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones cumplirá con el espíritu que está plasmado en la Constitución, no en las leyes secundarias, por desgracia, pero sí en la Constitución. Eso habría que verlo. Tenemos que irnos a una pausa, vamos a regresar con la lista de Forbes, vamos a ver cuántos riquillos hay en México y en el mundo que son mexicanos. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias.
báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, y vamos a hablar ahora de la lista de la revista Forbes, donde menciona a los ricototes, riquillos, ricotes. Veamos qué te parece primero el mundo, cómo quedaron. Claro. Mira, primero hay que decir... Perdimos el primer lugar, ¿verdad? Lista, no, lo vamos peleando, un año sí, otro no. A esta lista ingresan los personajes. Ojo, estamos hablando de personas, fortunas personales, no de empresas, sino de fortunas personales que superan los $1,000 millones. Uh-huh. Si tú tienes como en tu puerquito ahí en la en tu alcancía, $1,000 millones, automáticamente te clasifican y te invitan a pasar a la lista, ¿no? Uh-huh. Este año se sumaron, déjame decirte que eso es lo sorprendente, se sumaron 209 nuevos multimillonarios en el mundo. 209 multimillonarios. ¿Te acuerdas que alguna vez platicamos del reparto del ingreso y la riqueza en el mundo, ¿no? Sí. Y que decíamos que el 1% de la población en el mundo tiene como el 40 y tantos por ciento de la riqueza, ¿no? Bueno, pues estos personajes son parte de ese 1% uh-huh. que están ahí, y bueno, se sumaron 209. Llama mucho la atención que el contingente que más multimillonarios aporta nuevos uh-huh. es China. Uh-huh. China. Es la primera vez que entran tantos chinos. Siempre entraban, pero de lo que está hablando es de un reparto, o sea, son muchos, generan mucho dinero, pero también no está siendo concentrada en 1, 2 o 3 manos. Entraron 71 nuevos multimillonarios de China. Uh-huh. Claro, en un país de ¿cuántos? 1,000 y tantos millones de habitantes, 1,500 millones de habitantes. No, perdón, 2,150 la India. Pues 71, 100 o 200 no son nada, ¿verdad? Uh-huh. La mera verdad. Pero son los nuevos multimillonarios que ahora ha generado ese capitalismo dirigido por el Estado uh-huh. de manera salvaje, capitalismo estatista que lleva a cabo China, ¿no? China. Bueno, hay otras, no es de sorprenderse, hay 57 estadounidenses más de los que ya había, hay también, sorprendente, 28 indios, ¿sí? La India también, de nuevo, es un país plagado de, digamos, de pobreza y de miserias, pero que está generando multimillonarios de manera... ¿Brasileños entraron? Brasileños no entraron, pero hay muchos brasileños. ¿Rusos nuevos? Muchos. De los que se plantearon como los más, no. Pero sí hay 23 alemanes nuevos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y déjame decirte, son los que están cobrando los impuestos a Grecia. Seguramente son los que están diciendo regrésanos lo que te prestamos, ¿no? Y tenemos un nuevo mexicano. ¿A quién? A un nuevo mexicano, ¿sí? Que se llama David Peñalosa Alanís, por si te lo encuentras por ahí, le puedes pedir prestado. Después platicaremos qué es lo que hace él. Pero él es parte de este selectísimo número de 16 multimillonarios empresarios mexicanos que están en esa lista Forbes. La lista de mexicanos la encabeza obviamente Carlos Slim, bien conocido por todos nosotros, que es el número 2 del mundo y está clasificado por la revista Forbes como la persona número 14 en términos de poder mundial. Claro. Ajá. Es decir, es el segundo rico del mundo y el 14 en poder en el mundo. O sea, no es cualquier personaje. Para que no se le olvide, 7 de cada 10 pesos que gasta durante el día se los paga Carlos Slim. Claro. Por los propios, todos los servicios que hay alrededor suyo. Claro. ¿No? Bueno, están también otros grandes ricos, ¿no? No del tamaño, porque su fortuna se calcula en 77,100 millones de dólares. Uh-huh. Solamente abajo de la de Bill Gates, que ronda los 79,200 millones de dólares. Bueno,
a distancia, pero siendo un gran millonario. El número 2 de los mexicanos, es Germán Larrea Mota Velasco y su familia. Ellos pues del Grupo México. Están mineros. Exactamente, son mineros y transportistas. Los responsables del ecocidio de Sonora, de haber contaminado el río Yaqui. Bueno, pues esa familia se le calcula una fortuna de casi 14 mil millones de dólares, nada más. Wow. Bueno, ahí está el nuevo empresario petrolero, pero ya un gran empresario bien conocido, Alberto Balleres González, presidente del Consejo de Peñoles y un hombre totalmente Palacio. Sí, es Palacio de Hierro y Minera Peñoles y Grupo Nacional Provincial, metido al mundo financiero. Entonces, desde hace unos 15 finanzas, años. minas, sí. Seguros, en fin, pues una fortuna de 10,400 millones de dólares. Sí, él es el número 3 de los mexicanos que está ahí. Luego sorpréndete, el número 4 es un hombre que ha hecho su fortuna en abonos chiquitos, bien chiquitos, que ahora es dueño de un equipo de fútbol muy popular aquí en la localidad y que además, bueno, también tiene control de una de las grandes televisoras del país. Así es, Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, con una fortuna de 8,000 millones de dólares. Nada despreciable. Nada despreciable, cualquier día los ganamos aquí. Luego, la millonaria o multimillonaria número 5 es la viuda de don Eugenio Garza Lagüera. Ellos, pues mira, prácticamente lo que manejan, entre muchas otras cosas, lo que manejan es la bebida que todos los mexicanos toman y así nos tienen. Son los dueños de FEMSA, las embotelladoras de Coca-Cola, ¿no? Uno de los distribuidores que no solo tiene embotelladoras en México, sino en toda Latinoamérica. En toda América Latina, y bueno, también está metido en otros Háblanos negocios. de David Peñalosa, porque se nos va a ir el David tiempo. Peñalosa es el nuevo, ¿verdad? Es un joven, es un tipo muy joven, 41 años de edad, ¿sí? Bueno, su fortuna, pues ya ves, está arrancando apenas, anda en los 1,200 millones de dólares apenas. Ocupa el sitio 1533 de los multimillonarios de la lista de Forbes. Pero él heredó esa fortuna de su padre. Su padre, David Peñalosa, fundó un grupo, una constructora que se hizo muy famosa y también después muy criticada. De la Madrid y con Salinas. Claro. Con Salinas. Tribasa. No sé por qué tantas fortunas están vinculadas a la privatización de los servicios públicos, ¿no? Que Salinas se llevó a cabo con la carretera Guadalajara-Manzanillo, que muchos de ustedes han circulado, la hizo Tribasa, por ejemplo. Entre otras. Así es. Miles de Ahora, kilómetros. Tribasa entró en problemas y fue reestructurada. Bueno, estuvo en quiebra, suspensión de pagos, pero ellos nunca dejaron de ganar. No, y se reestructuró y apareció, ¡tarán!, como Pinfra. Pinfra ahora es esta gran constructora de carreteras también, que está siendo, por cierto, bien atendida por el gobierno actual, el gobierno federal, y que le está dando la oportunidad a este muchacho, David Peñalosa Alanís, de ocupar, de entrar a la lista de las A mí el que más me llamó la atención, no llega a los 1,000 millones, pero me llamó la atención Rodrigo Herrera Aspra. Su negocio es que se llama Genoma Lab, el de los productos milagro, el que te hace bajar de peso y te quita las estrías y las varices. ¿Qué cantidad de cosas le hemos de comprar estos productos milagro para que este señor esté cotizándose en Forbes, ¿no? Pues mira, es que es lo que te digo, muchos se hacen multimillonarios a esas niveles con abonos chiquitos, pero esto fueron multados por Profeco, los obligaron a sacar sus productos, o sea, miles de cosas, pero cotizan en bolsa y todo. Es que no hay fortuna que se libre de esas historias negras, exactamente. Y bueno, mira, en síntesis quisiera decirte, bueno, hay otros personajes, Carlos Hanron, el hijo de aquel extraordinario político que dijo, un político pobre es un pobre político. Y él, en efecto, cumplió con su máxima y ahora su hijo es el número 10 de los multimillonarios mexicanos, ¿no? Está Emilio Azcárraga,
otro heredero. Hay muchos cachorros, por cierto, hay muchos segunda herederos. generación de ricos. Segunda generación que ya heredaron, digamos, ¿no? Bueno, y hay cachorros por sangre y hay cachorros de trabajo. Está Fernando Chico Pardo, que durante mucho tiempo fue el director general de los negocios de Carlos Slim. Ya su fortuna personal, siendo un empleado, es de 500, casi 600 millones de dólares. Le aprendió, ¿no? Algo habrá aprendido, sí, ¿no? Ya ves, hay que juntarse con eso. Sí. Para aprender. Bueno, la mala noticia para muchos de estos multimillonarios es que bajaron en el ranking mundial. No todos, pero muchos bajaron. Slim se quedó donde estaba, pero Germán Larrea bajó, Alberto Balleres bajó, Ricardo Salinas bajó, doña Eva Gonda de Rivera no bajó, ella subió, la señora María Asunción Aramburu Zavala, Sí. heredera, también subió. Jerónimo Arango y familia bajaron, Antonio del Valle Ruiz bajaron, Emilio Azcárraga subió en el ranking, Carlos Hanrong subió en el ranking. Entraron muchos etcétera. chinos y nosotros no Claro, nos fue tan entonces bien, ¿no? lo que te quiero decir es, pobres ricos tan ricos, Sí, o sea, claro. pierden posiciones de privilegio en el mundo. Ajá. Ya no saldrán en el Lola tanto como estaban saliendo. Tenemos que irnos a una pausa, doctor, Claro que y vamos sí. a regresar a la nominación ya oficial de, entre otros, Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula y estamos hablando de el... miren, tenemos dos llamadas, tenemos una llamada. Francisco González Galindo nos dice, es muy interesante conocer esos datos, tantos ricos que hay, y sin embargo yo sigo sin mi taxi, sigo siendo trabajador, pero un buen conductor de taxi. Francisco, yo te recomendaría, hoy a las 10 de la noche, comunícate con Imelda Muñoz y con Luis Alberto Fuentes a Crónicas de Taxistas. Estoy seguro que te van a dar voz y van a contar tu caso. Va a ser muy interesante para el resto de los compañeros. Eduardo Medina Mora forma parte de la terna que presenta el presidente de la República al Senado de la República para que se integre como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y está siendo muy cuestionado por fuera, por organizaciones civiles, por los propios, por el servicio exterior al cual ha formado parte desde que fue embajador en Inglaterra, en el Reino Unido, ahora que es embajador en los Estados Unidos, y también muy criticado por los propios ministros de la Corte, porque bueno, se dedicó cuando se aprobó la ley para que las mujeres pudieran elegir sobre la libertad de las mujeres para elegir sobre su cuerpo y suspender el embarazo a las 12 semanas, la impugnó siendo Procurador General de la República. O sea, ha sido un tipo que ha litigado en todos lados y se ha enfrentado a todo mundo, y hoy pues le está cobrando factura, ¿no? Sí, desafortunadamente uno quisiera pensar que en este caso el presidente de la República tendría una sensibilidad distinta, ¿sí? Como para pensar que las instituciones lo que necesitan es reforzar su legitimidad. Las instituciones del sistema político mexicano están siendo socavadas por falta de credibilidad y por falta de legitimidad. Es decir, cuando uno piensa en los diputados, piensa en los personajes menos creídos y menos apreciados por la ciudadanía. Cuando uno piensa también en jueces y en magistrados, uno dice, bueno, realmente en este país el sistema, el Estado de Derecho, que recae en buena medida en los jueces y magistrados, es como debería de ser. Y cuando uno ve que el ciudadano presidente de la República empuja a un personaje de la naturaleza, del perfil, del historial
de Medina Mora, de Eduardo Medina Mora, un tipo que ha vivido de controversia en controversia, de conflicto en conflicto, que se ha desplazado en zonas muy riesgosas, que ha sido más que nada un policía y un litigante en esos términos. Sí. La pregunta es, ¿tiene el perfil para ser un juez? Un juez tendría que ser un sujeto con primero una solvencia intachable. No hay personas perfectas, Exacto. eso tú y yo lo sabemos. Exacto, no hay químicamente puros. No hay químicamente puros, pero hay sujetos con una solvencia tremenda. Hay unos menos malos que otros. Y unos muy buenos, y yo creo que hay juristas sobre todo. Como jurista él es muy respetado. Pero, como litigante es muy respetado. El tema es que gana juicios. El tema es que pierde juicios también. También, pero ¿sí? los pelea. Es decir, el michoacanazo, Sí. ahí está. Sí. Fue una iniciativa de él en la que supuestamente todos los presidentes municipales que estaban coludidos con el crimen organizado iban a quedar fuera de circulación y encerrados. Todos están afuera. O sea, no gana los juicios, No todos, no los gana, no todos. a lo mejor gana algunos. Sí. Es un hombre que además tiene bastantes intereses anclados con algunas grandes corporaciones privadas, porque ha sido abogado de esas corporaciones y es amigo y se confiesa amigo de. Y la pregunta es, bueno, ¿qué no estamos hablando precisamente del riesgo del conflicto de intereses, que no acabamos de observar con el caso de la Casa Blanca y de la casa del secretario de Hacienda, lo delicado que es que se mezclen unos intereses con otros, lo difícil que es a veces separar una cosa de la otra. Y yo creo que Medina Mora es uno de esos personajes a los que se presta que se sospeche que realmente... Eduardo Medina Mora es un hombre de poder. No es un árbitro. No es un Él árbitro. Ha sido parte del equipo de Fox, del equipo de Calderón, del equipo de Peña Nieto ahora. Claro. O sea, no importa que sean panistas o que sean priistas, ha trabajado cerca de Marcelo Ebrard. Porque como buen político se acerca a los poderosos y los poderosos lo buscan. Yo creo que hay ahí un toma y daca, porque él sabe jugar las reglas del poder. Pero el problema está en si tú necesitas en la Suprema Corte de Justicia, el órgano más importante, uno de los poderes más importantes de este país, si necesitas un personaje con ese perfil. Y eso es lo que yo creo que se pone en duda. Y eso es lo que ha hecho que se reúnan una gran cantidad de ciudadanos que están inconformes. Civiles. Organizaciones por los derechos humanos, organizaciones por los derechos reproductivos, la propia Corte. Simplemente mucha gente ayer le entregaron a los senadores, porque es el Senado el que decide, a los senadores le entregaron una lista de 20,000 firmas que sigue aumentando, de 20,000 firmas de ciudadanos que dicen no queremos a este señor en la Suprema Corte de Justicia. Ojalá, sinceramente, que no cometan el error, porque si lo cometen va a ser otro golpe a las instituciones mexicanas. Y lo que menos necesita México en este momento es que sigan golpeando a sus instituciones. Sí, y lo que más necesita el presidente es tener aliados en las instituciones. Pero sus amigos no le ayudan. ¿Sí? No, es que el problema es confundir la amistad con la ayuda. Quienes te pueden ayudar realmente no son necesariamente quienes dicen que son tus amigos. Mira, Medina Mora ha sabido brincar de un partido al otro, de un presidente al otro, porque son personas hábiles y oportunistas, saben oler, olfatear, y lo más seguro es que si el día de mañana encuentra mejores derroteros, es amigo de Ebrard, es amigo de mucha gente, se va a ir por donde le convenga. Yo creo que el presidente lo que debe es de pensar como estadista. El gobierno no es un gobierno de amigos, es un gobierno para la nación. Y si piensa como estadista, seguramente le irá bien. Si no, va a seguir cayendo su popularidad, va a seguir cayendo su prestigio y va a seguir siendo alguien criticado dentro y fuera del país. Sí, es una decisión. Yo la verdad no alcanzo a entender si no lo midieron o si ya están en el punto de que no me importa lo que digan.
porque esa también es otra opción, Sí. donde en aras de la gobernabilidad, a veces los gobiernos dicen, a ver, digan misa, yo necesito esto para gobernar, para llegar a los acuerdos, es más, hasta para equilibrar, necesito a alguien que les pueda dar cara. No siempre, la mayor parte de las veces no da buenos resultados, pero a veces en aras de la gobernabilidad se toman decisiones como estas, ¿no? Pues la gobernabilidad entendida muy a corto plazo. La gobernabilidad hay que entenderla como un sistema estable que te permite operar, digamos, en el largo plazo, no en el día de mañana, no en una decisión pequeña, sí, sino en las grandes decisiones que hay que tomar. Sí, Calderón y Fox metieron a académicos, Pero luego lo sacaron, ¿eh? Y luego lo sacaron, sí. Pero alguien tan polémico en la corte, en Estados Unidos esto también pasa todo el tiempo, los presidentes proponen gente polémica, pero en este caso en México estamos viviendo la primera vez que no es un juego entre santones, entre quién es más bueno que el otro, no, aquí hay alguien que está tachado de malo, Sí. y que está siendo señalado como malo, y que eso está complicando. Insisto, tú no puedes poner a un policía como juez, y él tiene el espíritu policíaco, él es un perseguidor, él ha operado en esa zona, en Sí, la lleva mucho Procuraduría, en tiempo el haciéndolo, CISEN, sí. y tal. Yo no sé, no En la creo que Secretaría de Seguridad Pública. en la Secretaría de Fue Seguridad secretario de Pública. Seguridad Entonces, Pública. un policía convertido en juez, Sí, perdóname, es espía, es Ajá. policía, es procurador. con mucho, es muy delicado eso. Esta fue La Báscula, hoy fue jueves de gobernanza, estuvimos con Pablo Arredondo, muchas gracias y nos vemos la semana que entra con Pablo y nos vemos mañana a las 7 de la noche aquí en 1070 Noticias. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.